Buenas tardes. Soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciatura en Psicología, modalidad de escolaridad Plan 2014, extensión Guasave, Sinaloa, Grupo 1-2, segundo semestre. Profesora docente Angélica María Rábago Espinosa, alumna María Elena Preus Saucedo, tema Epistemología y Psicología. Tarea del sábado 2 de junio del año 2023, su tema Corrientes clásicas en epistemología y racionalismo. Racionalismo, corriente filosófica que estudia la razón de ser, creer, entender, escribir, afirmar la realidad o verdad en todas formas y maneras posibles, basada en la creencia, la fe, la lógica, la ciencia, en la cultura innata o intuición, tomando en cuenta la idea del mundo sensible e intangible y el gran conocimiento de grandes pioneros como René Descartes. Historia del racionalismo. La filosofía europea, que posteriormente fue subdividida por historiadores en dos bloques antagónicos, racionalismo y empirismo. En el siglo XVII, un largo e intenso epílogo metafísico a los grandes progresos de la ciencia del Renacimiento, la filosofía adoptada el paradigma matemático de la geometría y el paradigma experimental de la física, oponiéndose tanto al escepticismo como al formalismo. Características del racionalismo. Si bien el racionalismo ha sido una corriente de pensamientos en el que las ciencias duras y exactas deben predominar por sobre las cosas perceptibles, existieron diferentes tipos de racionalismo. El racionalismo trascendente, Platón sostenía que el mundo de la experiencia estaba constante, en cambio, en movimiento, y que por estas razones no era posible confiar en ella. Los pensadores del racionalismo trascendente tomaron las ideas de Platón para llevar adelante esta variante dentro de la corriente filosófica del racionalismo. El racionalismo teológico, dentro de esta corriente se encontraba el aporte de San Agustín, a quien consideraba que Dios era el espíritu indiscutible que guiaba a la humanidad. El racionalismo inminente, que se ubicaba en el pensamiento de Descartes con sus ideas innatas. El racionalismo lógico sostenía que el pensamiento es única fuente posible del conocimiento. Retoman de Aristóteles la idea de las sustancias, en las que se considera que la sustancia puede ser de dos orígenes, pensante y pensamiento. La extensa del cuerpo, esa tiene una naturaleza que se puede interpretar en términos mecánicos y que se somete a leyes necesarias, pero que carecen totalmente de finalidad. La aplicación de un método que utiliza debe de ser universal, es decir, que este método no debe de engañar a los sentidos, y aquel que observe dicho método podrá llegar a una verdad absoluta y sin dudas. De ese modo ubica como método a las matemáticas, a la música y todo aquel que se pueda cuantificar. Maestros del racionalismo, el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, de 1646-1716, que está considerado como el último genio universal y que llevó a cabo interesantes obras como De Ars Combinatoria. El filósofo holandés Baruch Spinoza, 1632-1677. Este ha sido calificado por muchos como el padre del pensamiento moderno y legó trabajos de gran colado como el Tratado Teológico Político. René Descartes, de Haya en Francia, de 1596, Estocolmo, Suecia, de 1650, filósofo y matemático francés. Principios de la filosofía de Descartes, pensamientos metafísicos. Se le puede llamar racionalista al que niega lo sobrenatural y no acepta la revelación ni misterios. Esta aceptación negativa no sirve ni para Leibniz ni para Descartes. René Descartes. René Descartes tenía como concepto la meditación metafísica, los sentidos, vigila y sueña, genio maligno,
Dios es bueno, Dios existe, reconstrucción del mundo, reglas del método cartesiano, la regla de la evidencia, no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era es. Debe evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención y no comprender la dura metódica. Método esencial de la filosofía cartesiana que tiene como objetivo fundamental radical del conocimiento que consiste en rechazar como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales que pueden plantear alguna duda. Principales filósofos del racionalismo: René Descartes, Spinoza, Leibniz. Introducción al racionalismo de la filosofía. Ellos fueron los tres introductores a la filosofía moderna. En psicología, el racionalismo como actitud psicológica. Esta actitud tiene dos elementos, a saber, primero, una simpatía por la especulación racional y una complacencia al percibir la coherencia lógica resultado de ella. Segundo, un desprecio de los conocimientos originados en forma racional. El principal mérito del racionalismo es la importancia de la razón en el conocimiento humano. El racionalismo entiende la vuelta del sujeto como una vuelta a la razón, al tiempo que se somete como desvirtuación de la sensibilidad. El racionalismo inmanente, el pensamiento de Descartes con sus ideas innatas. El racionalismo lógico sostiene que el pensamiento es la única fuente posible de conocimiento. Retoman de Aristóteles la idea de las sustancias en la que se considera las sustancias pueden ser dos de origen, pensamiento y mente. Retos que enfrenta el racionalismo. El racionalismo trascendente de Platón sostiene que el mundo de la experiencia estaba en constante cambio y movimiento y que estas razones no era posible confiar en ellas. El racionalismo trascendente enfrentará la evolución científica, que son la robótica, el cibernético, el metaverso que viaja a la medida de la luz, sin contar la evolución de la naturaleza que trae consigo desastres, virus y obstáculos al desarrollo del racionalismo. El racionalismo teológico, San Agustín, quien consideraba que Dios era espíritu indiscutible que guiaba a toda la humanidad, enfrenta la consecuente pregunta: ¿Dios existe? ¿Dónde está? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El racionalismo inminente, el pensamiento de Descartes con sus ideas innatas, enfrenta en la actualidad un innatismo que, si carece de valores, puede someterse a muchos errores. El racionalismo lógico sostiene que el pensamiento es la única fuente posible del conocimiento. Sin embargo, hoy en día la cibernética está muy avanzada y sus respuestas son a la medida de la luz. ¿Será que la robótica nos pase en todos los aspectos, nos sobrepasa en todos los aspectos? Ser realista es ser lógico, innato, teológico, analista, bajo dos mundos: el mundo sensible y el mundo intangible. El mundo sensible, sol, sujeto, objeto sensible, lo que tocamos. El sol es el principio del conocimiento, principio de la verdad del mundo sensible. El mundo intangible, ideal del bien, inteligencia, ideas de bien, el principio del conocimiento, el principio de la verdad para el mundo intangible. Realmente, muchas gracias. Que Dios los bendiga.